Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. A su nombre. Lo invito a que abra la palabra de fe en la primera carta de Pedro, capítulo número 5. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo número 5. Gloria al Señor. A su nombre. Versículo número 1. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Escúchelo bien. La Biblia dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Cuando dice la palabra ruego a los ancianos que están entre vosotros, esa palabra anciano no se está refiriendo a las personas avanzadas en años. No se está refiriendo a los de más edad. Está hablando, siéntese por favor. Está hablando de personas que llevan tiempo en el Evangelio y que el tiempo que llevan en el Evangelio los hace ser unas personas maduras espiritualmente. Así que un anciano, escúchelo bien, así que un anciano, espiritualmente hablando, según la Biblia, no es una persona de mucha edad. Un anciano puede ser un joven de 20 años, puede ser un anciano de la iglesia. Un anciano, espiritualmente hablando, puede ser una persona de 25 años, puede ser un anciano dentro de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia? No es la edad, es la madurez espiritual que tenga con Dios. A su nombre. A su nombre. Hay gente que lleva 40 años en el Evangelio y son más inmaduros espiritualmente hablando que cualquiera. Escúchelo bien. Ahora, ¿qué dice la palabra de los que son maduros espiritualmente? Dice la palabra que apacentéis la grey de Dios. ¿Qué es la grey? La grey es el pueblo de Dios. La grey es el pueblo de Dios. Son los que se congregan, son los que buscan de Dios, son los que han rendido su vida al Señor. Es la grey de Dios. A su nombre. Ahora bien, entonces dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A su nombre. Entonces,
nos ordena el Señor a algo, a que vayamos y apacentemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir apacentar? Apacentar es dar paz. A que vayamos y demos paz donde nosotros estemos. Un cristiano, cualquiera que sea, ¿cuál es la grey que Dios le ha puesto a ese cristiano? En otras palabras, ¿cuáles son las personas que Dios le ha puesto a ese cristiano para que las apacienta, para que les dé paz? Su familia, sus hijos, su esposo, su esposa. Se convirtió al Señor ese varón. ¿Qué tiene que ahora hacer? Dar paz en su hogar. Apacentar. Apacentar quiere decir dar paz. Escúchalo bien. Uno oye esto: pastor, es que me convertí al Señor, pero de que me convertí yo no hago sino sufrir, porque mi mujer me hace la vida imposible. Uno no puede entender eso. ¿Qué es lo que no puedo entender, pastor? Que la mujer le haga la vida imposible al varón. Eso es normal. Sí, eso es normal. Lo que yo no puedo entender es que el varón no pueda dar paz en esa casa, aún siendo la mujer una anaconda. Yo no puedo entender eso. Así el hombre sea un patán, yo no puedo entender que esa mujer no sea capaz de ir y dar paz en esa casa, siendo ella ahora una hija de Dios, a su nombre. Yo no puedo entender que esos hijos no puedan recibir paz de sus padres y no puedan ahora brindarles una paz a esos hijos si esos padres son cristianos. Eso no se puede entender. ¿Cómo así? No, es que lo que pasa es que usted no conoce mis hijos, la clase de fichas que son. Un momento. Error. Es que por mis hijos yo vivo una desgracia. Error. Error. ¿Quién te dio los hijos? Dios. ¿Quién te dio esos hijos? Dios. Y te los dio sanos, nobles y puros e inocentes. Cuando Dios te dio los hijos, eran inocentes. Tenían una mente blanca. Tenían una mente pura. Y tenían una mente libre de maldades. ¿Quién le llenó a ellos la mente y el corazón? Ah, los vecinos. No. Los compañeros de... No. Tú. Entonces, ¿por qué te quejas? Ahora, ¿a qué nos ha puesto Dios ya que somos cristianos? Somos cristianos y como somos cristianos hemos vuelto a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha venido conservando en completa paz. La Biblia dice que Él conservará en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de paz y de dominio propio en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué ahora no podemos dar de lo que tenemos? Porque ahora no podemos apacentar la grey de Dios, y la primera grey que Dios le da a usted es la familia, a su nombre, a su nombre. Yo le decía a mi esposa esta mañana, veníamos hablando por el camino, le decía, yo no puedo entender que haya gente que no pueda sino hacer el bien de la puerta para afuera y dentro de su casa no pueden hacer el bien. Yo no puedo entender. Uno encontrar personas que dicen, es que mi marido viene a la iglesia y no se puede entender con mi hija. Es que mi marido viene a la iglesia y no se puede entender con mi hijo. Es que mi marido viene a la iglesia y usted, ¿cómo así? Sí, es que yo soy viuda y me volví a casar y él no puede entenderse con mi hija y ella no se puede entender con él. Y ellos vienen a la iglesia. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender cómo uno no puede ser de bendición para los que están dentro de su cuidado, para los que Dios ha puesto a su cuidado.
Una de las ventajas de ser uno cristiano no es tanto para que Dios me dé y me dé y me dé y me dé y me dé. No, ahora soy cristiano para dar. Ahora soy un hijo de Dios y estoy preparado para dar amor, paz, comprensión y primeramente a los de mi casa. A su nombre. Yo eso no lo puedo entender. Y la Biblia dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros que apacentéis la grey de Dios, la que Dios ha puesto en tus manos. Apacentar es dar paz, y dar paz, sembrar paz a los demás es hacer el bien, es hacer lo bueno, es hacer lo noble, es hacer lo puro, es hacer lo honesto, es hacer lo que es de Dios. A su nombre. Ahora, dice algo más. Dice el Señor: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo yo le voy a sembrar paz a mis hijos? ¿Cómo yo le voy a sembrar paz a mi esposa? ¿Cómo voy a sembrar paz en la iglesia? ¿Cómo voy a sembrar paz en mi trabajo, a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo voy a sembrarle paz a mis vecinos? ¿Gritándolos? ¿Volviéndome un dictador? ¿Obedecen o no se sabe qué les va a pasar? ¿Obedece o aténgase a las consecuencias? Sí, esa es la forma. Peleando, mostrándome el más fuerte, mostrando mi fuerza bruta, mostrándome el más intolerante, el más implacable. No, de esa forma yo no voy a sembrar paz a nadie. Yo voy a sembrar paz siendo ejemplo a ellos. Siendo ejemplo. Escúchelo bien. Mostrando las virtudes de aquel que me llamó. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra en primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio santo, linaje especial ahora. Pueblo adquirido por Dios, para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que te llamó, las virtudes de Cristo. Somos llamados a anunciar, somos llamados a propagar, somos llamados a enseñar, somos llamados a compartir las virtudes del que me llamó, del que te llamó, del que me salvó, del que te salvó. Somos llamados a regar, a propagar, a enseñar, a multiplicar las virtudes de Cristo Jesús. ¿Y dónde están las virtudes de Cristo Jesús en un cristiano? Tienen que estar aquí en el corazón, aquí en su vida. Alábalo si puedes alabar. Alábalo a Él. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Nada estás haciendo. Porque estamos llamados a eso. Entonces dice la palabra, siendo ejemplos de la grey. O sea, apacentando la grey de Dios, no por fuerza, sino siendo ejemplos. La forma de usted ir a dar paz, a sembrar paz, que es una de las virtudes de Cristo, que es una de las virtudes del Señor. Y Dios lo está llamando a usted a que vaya y lleve esa virtud a los otros y le enseñe esa virtud a los otros. Y siempre esa virtud en los otros es a través del buen ejemplo. A su nombre. Siendo un buen ¿qué? Siendo un buen ¿qué? Ejemplo. Dando un excelente testimonio. Y eso tenemos que hacerlo. Uno se pregunta muy a menudo. Yo he tenido muchas personas que se me acercan y me dicen: pastor, yo definitivamente llevo tiempo en el Señor, muchos años, pastor, y no veo la bendición. Estoy en problemas, estoy en esto, económicamente estoy mal, económicamente por acá, económicamente por allá, bla, 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 bla. Tengo gotas, tengo de todo. Bueno, ya no tengo gotas, sino un chorro. Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Por qué está tanta desgracia?
Vaya, examine. Vaya, examine. A ver, entonces dice, no, pastor, pero es que yo vengo a la iglesia, yo oro, yo me levanto, yo tal cosa, ya, bla, bla, bla. Y eso uno dice, oiga, pero entonces, este pobre hombre, esta pobre mujer, ¿por qué está en tanta desgracia? Sí, pero ¿qué pasa? Señor, es que tú no lo oyes, Señor, es que no. Señor, es que tú tienes rosca, Señor, es que tú tienes acepción. No, Dios no tiene acepción de personas. Señor, ¿por qué entonces a unos sí y a otros no? Y a este pobre no, y a esta pobre tampoco. Un momento. No es que ella sea ni pobre ni el pobre. Es que sencillamente ellos cuentan todo. Muy bien. Pero nunca dicen si están dando paz con su testimonio. Si están sembrando paz a los demás. Si están siendo ejemplos a la Grey, si están siendo ejemplo a su familia, si están siendo ejemplo a los demás. A su nombre. A su nombre. Pastores, ¿cómo lo vamos a hacer si usted no sabe la piedra que me sacan en mi casa? Ay, la Biblia dice claramente, soportad el agravio. No, pero es que es insoportable. No es que sea insoportable la vida con los demás, es que es insoportable la vida que tú llevas contigo mismo, porque no te has dedicado a regar la paz que Dios ha venido a poner en tu vida. Porque cuando yo comienzo a sembrar esa paz a los demás, a dar esa paz a los demás, Dios me da más, porque de lo que yo tengo voy dando, y Dios me da para dar, y Dios me da para dar, y Dios me da para dar, y es un ciclo para la gloria del Señor. Aleluya. A su nombre. Y le voy a decir algo. Para muchos que están equivocados, el evangelio no es dame, el evangelio es ¿qué doy? ¿Qué tengo para dar? Ese es el evangelio. Cuando usted se preocupa tanto por recibir, está mal. Preocúpese por dar. Pastor, pero es que ¿qué tengo para dar? Precisamente el día que usted se preocupe por dar, Dios le va a dar para usted. Dios lo va a llenar a usted para que usted dé. A su nombre. A su nombre. Y eso es en todo. En todo es así. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, días después, un día yo me puse a orar, pero cometí pues el error de que lo dije un poquito alto, oré y estaba diciéndole, Señor, dame. En la iglesia había una necesidad. Estaban construyendo, haciendo una ampliación en ese entonces en la iglesia de Palmira, y había una necesidad. Yo dije, Señor, dame, Dios mío, Señor, esta bendición para traer una ofrenda de 10 millones. Quiero traer a la iglesia. Alguien que estaba al lado me miró como que este está loco, ¿por qué no me lo da a mí? Así como con una cara de extrañeza. Hermano, ¿cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue la bendición? Días después el Señor me dio un contrato me salió donde la utilidad, exactamente la utilidad, la ganancia fueron 100 millones. Y ahí estaban los 10 millones, aquí está. Y lo más bonito, eso lo hice. Dije, bueno, gracias Señor, tú me diste esto. Ahora, no solamente voy a los 10, voy a dar el doble, listo. ¿Cómo quedó el diablo? Quedó aburrido. ¿Y cómo quedaría la persona que de parte del diablo me miró con extrañeza? Porque es que el concepto de la gente en el cristianismo es dame, vengo a recibir, vengo para que me des, vengo para que me des. Pero pocas veces nos preocupamos por dar. Señor, quiero dar. Qué bueno que usted venga a la iglesia a prepararse espiritualmente, porque usted quiere dar lo mejor a sus hijos, porque usted quiere dar lo mejor a su familia y porque usted quiere dar lo mejor al prójimo, lo mejor a los demás. ¿Sabe qué va a pasar? Dios lo va a llenar a usted de virtudes, de dones, de talentos y hasta de provisión financiera para bendecir a muchas personas. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él. Aleluya. A su nombre.
A su nombre hay poder en Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Apaciente la grey, vaya de paz, vaya de. Apacentar la grey es vaya dele al pueblo paz, vaya dele a los demás paz, vaya dele a su prójimo paz, vaya dele a los otros paz. Y dentro de esos otros está primeramente su familia. A su nombre. A su nombre. Porque yo le decía esta mañana precisamente a mi esposa eso. Como hay mucha gente que se preocupa por dar hacia afuera como porque me vean, pero los de la casa ni siquiera a la casa le dan paz, ni tranquilidad, ni comprensión. Son impotables en su casa, pero fuera son una miel, dulcecitos con todo el mundo, sonrisa de oreja a oreja. Y llegan a la casa y se cerró la boca, se arrugó la cara, pusieron la peor voz y son los peores ogros o las peores tigresas o fieras, ¿no? Eso no está bien delante del Señor. Cambiemos de actitud. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo número 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Escúchelo bien. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos, humildes, sujetos unos a otros. Eso sí que cuesta. Cuando de verdad se es inmaduro, no se es maduro, sino inmaduro espiritualmente, nos cuesta trabajo hasta asimilar, hasta que nos nombren la palabra humíllese, sujétese, dobléguese. Eso sí que es duro. Dobléguese, humíllese, sométase. Esa es dura. Y le voy a decir, si a usted le duele todavía esa palabra, es porque está muy carnal. Todavía está en la carne y la tiene al rojo vivo. Y en la medida en que usted vaya entendiendo ese término y vaya sometiéndose, está en el Espíritu. ¿Cómo será que les cuesta trabajo humillarse delante del Señor? La Biblia dice claramente, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios? No, así, no. Dios se los pone así, allí. Al soberbio. Yo no soy soberbio, pastor, yo no soy soberbia. Tremendo. Mire a ver. No es tanto qué tanto digas tú que eres. Pregúntale a los demás qué dicen de ti, qué sienten de ti. Porque uno se acomoda. Uno es tan amigo de mentirse que se mete mentiras uno mismo y se las cree, que es lo peor. Y uno se las cree. Sí, yo soy la persona más humilde. No, yo soberbio no soy. Pero indáguele a sus hijos, indáguele a su esposo, a su esposa. Y cuando le digan, no se ponga como la fiera, no, diga, sí, reconozco. Porque las personas que no están dispuestas a someterse, que no están dispuestas a caminar en humildad, en tranquilidad, en paz, son personas que tienen muchos problemas. Comenzando por los problemas de salud. Comenzando por los problemas de ¿qué? De salud. Leía yo un libro sobre una enfermedad terrible que es el cáncer. Y leía yo sobre esa enfermedad. Y resulta que decía ese científico que escribe ese libro, que no conoce a Dios, no es cristiano. Lo leí solamente por la parte científica. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.